Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Esta mañana nos dieron una hora extra de sueño, ¿verdad? ¿Cuántos durmieron extra? O se levantaron al mismo tiempo que siempre. ¿Al mismo tiempo? ¿Mismo tiempo? No, yo sí me agarré mi hora extra. Pero vamos a ponernos de pie. Y esta semana batallé con mi garganta. Algunos de ustedes me escucharon durante la semana. Ya me siento mejor, pero tal vez no pueda cantar así, ¿verdad? Como usualmente canto. Así es que ustedes ayúdenme, ¿verdad? Ayúdenme a cantar, cántenle al Señor y juntos vamos a adorar su santo nombre. Gracias, Señor. Y hemos venido aquí para adorar. Que tenemos del Señor. Y gloria a Dios también porque nada, dice la palabra que nada es imposible para Él. Todo lo puedo por la fuerza
a la muerte con poder. Así es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Al que llamamos santo, 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 ¿verdad? Y los ángeles le llaman santo, ¿verdad? Este es al que venimos a adorar en esta mañana, nuestro Dios. Y es un gozo poder adorarle en su casa. Alabamos, Señor.
tu presencia, ¿verdad? Dice, mi corazón se une a la melodía angelical, ¿verdad? En el cielo los ángeles declaran la gloria de Dios y le cantan alabanzas a nuestro Dios. Y nosotros aquí en la tierra también lo hacemos, ¿verdad? Nosotros que hemos recibido el perdón de Dios, que sabemos lo que es la restauración, lo que es el saber que alguien nos ama y podemos decirle, Señor, tú eres santo, santo, santo. Ese eres tu Señor. Así es que voy a pedir que canten conmigo. Me gusta oírlos a ustedes y que ustedes se oigan también a ustedes y que juntos alabemos al Señor. Denme la nota, por favor. Santo. Dice, Señor, para ti es esta alabanza y esta oración en este día, Señor. Pueden tomar sus asientos y vamos a seguir alabando el nombre santo de nuestro Señor. Vamos ahora a tener el tiempo de intercesión. Si usted desea que oremos en esta mañana por usted, por alguna necesidad especial, ya sea que la quiera compartir con nosotros o simplemente quiere que oremos por usted, este es el tiempo de hacerlo. Usted desea pasar aquí al frente con alguno de nuestras personas que estará intercediendo. En este momento podemos orar por usted, por su necesidad. La palabra de Dios nos enseña que debemos interceder los unos por los otros y que Dios escucha la oración de intercesión. Así que si usted tiene alguna petición personal en esta mañana, le invitamos a que pase aquí al frente para orar con usted y por usted.
te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y orar los unos por los otros. Te damos gracias porque tú nos amas y escuchas nuestras oraciones y porque creemos que eres un Dios todopoderoso, un Dios que constantemente obra en nuestras vidas, en aquellas situaciones que nosotros no podemos arreglar, en aquellas situaciones que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control. Tú tienes el poder de obrar, Señor. Te damos gracias por esto y porque escuchas la oración de tu pueblo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Es el momento de adorar a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. ¿Pueden pasar los pies, por favor? ¿Podemos repetir el texto, por favor, hermanos? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Vamos a orar. Gracias, Padre, damos en esta mañana porque usted es bueno con nosotros. Gracias porque nos permite estar aquí en tu presencia, Padre. Y gracias a estos días nuestras ofrendas, Padre. Te pido que las bendiga, Padre, y que siga bendiciendo a cada familia, Padre, a cada hogar que provee lo necesario. Gracias, Padre, por todo. En el precioso nombre de Jesucristo, le damos la gloria, la honra y la respeto. Amén. Es el momento en que pasan los niños por orden, tranquilos, sin correr, a su clase.
Es el momento de preparar nuestros corazones para el mensaje por el ciego Fernando Rojas. Primero que nada, les quiero dar gracias a todos los que han estado orando por mí, por mi salud esta semana. Ya me siento mejor. De repente todavía hay algunas molestias pequeñas, pero gracias a Dios me siento mucho mejor que la semana pasada. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan y vamos a estar en el capítulo 6, versículos 1 al 13. Juan capítulo 6, versículos 1 al 13. Y en sus boletines, para los que son invitados por primera vez, en sus boletines viene un bosquejo de lo que vamos a estar hablando y van llenando los blancos conforme a lo que se proyecta en las pantallas. Como vayan encontrándolo en el libro de Juan, en el capítulo 6, se pueden ir poniendo de pie, así ya sé que ya están todos en donde deben de estar. John chapter 6, we're going to read verses 1 through 13. I'm going to read it in Spanish. And if you can follow along, voy a estar leyendo Juan capítulo 6, versículos 1 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Y usted si lo puede, por favor, seguir con su vista. Entonces, vamos a tener esa lectura. Perdón. Juan capítulo 6. Versículos 1 al 13, y dicen de la siguiente manera: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, proclamó: no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Señor, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias porque podemos tener tu palabra y podemos estudiarla y ver las verdades que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas para que podamos entender tu mensaje y podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Cuando escuchamos que una persona habla acerca de algo, tal vez pongamos atención y nuestros oídos escuchen parte de la conversación. Cuando vemos 2 personas que hablan del mismo tema, ya empezamos a creer que tal vez es algo importante. Ya si vemos que 3 personas hablan del mismo suceso, decimos: a lo mejor necesito enterarme de qué están hablando. Y ya para cuando 4 personas hablan de lo mismo, no es que sea chisme, pero es que ya es algo que toda la gente debería de saber. Este milagro, de todos los milagros que se mencionan en los evangelios, aparte del milagro de la resurrección de Jesús, es el único milagro que está mencionado en los 4 evangelios que conocemos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
estas 4 personas, estos 4 escritores, fueron inspirados por Dios para todos escribir este mismo suceso de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de 5,000 hombres, como dice aquí, y como en otro de los evangelios nos menciona, que no incluye la cuenta de mujeres y niños. Este es el único de los relatos, el único de los milagros que hizo Jesús en la tierra que está mencionado en los 4 evangelios. Entonces seguramente era algo que Dios deseaba que nosotros viéramos. Dios deseaba que nosotros no nos perdiéramos lo que Él quería decirnos en este milagro y hacia dónde nos apuntaba el milagro. This is the one miracle that Jesus performed that is mentioned throughout all 4 Gospels. Now, Jesus performed many miracles, and different writers decided to focus on different miracles, but yet all of them mentioned this one. So to me, it must be very important that God inspired all 4 men to write about this one. The fact that Jesus performed this miracle, that He fed so many thousands of people, it was important for God to communicate these truths to us so that we could not miss it, and we could understand His truths behind it. Let us remember that when Jesus performed miracles, they were signs, and they were signs that pointed us towards something deeper, something greater. It wasn't the miracle itself that we need to focus on, but what was it that God was trying to tell us through that miracle. No nos olvidemos que como hemos estado hablando en esta serie, Dios no quería necesariamente que aprendiéramos acerca de los milagros en sí, sino qué verdades venían detrás de esos milagros y qué cosas quería Dios que entendiéramos por medio de los milagros para aplicarlo a nuestras vidas. Qué cosas quería Él que nosotros viéramos acerca de nosotros mismos, pero sobre todo qué cosas quería Dios que aprendiéramos acerca de Jesús. Y antes de comenzar esta historia, vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando en esta serie. Este es el 4º milagro de los 7 que vamos a estar viendo, entonces estamos exactamente a la mitad, así es que es un buen tiempo para dar un repaso de las cosas que hemos aprendido. Hemos estado viendo acerca de que, como les decía, el propósito de los milagros es conocer mejor a Jesús. Entonces vamos a estar viendo por qué Juan se enfoca en estos milagros. ¿Cuál es la razón para que Juan mencionara estos 7 milagros en los que vamos a estar enfocados? ¿Qué es lo que Juan quería que aprendiéramos a través de ellos? Si están ahí en sus Biblias, en el capítulo 20 de Juan, los versículos 30 y 31 dicen de la siguiente manera, y Juan nos está describiendo el propósito de por qué él escribió acerca de estos milagros. Dice Juan, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Dice, pero estas, o sea, las que Juan incluye, dice, se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida eterna por el poder de su nombre. O sea, él dice, Jesús hizo demasiados milagros para incluirlos en este libro. En otro versículo ahí en Juan también dice, hizo tantos milagros que si escribiéramos el número de milagros, si escribiéramos un libro acerca de los milagros que hizo Jesús, se llenaría el mundo completo de libros de todo lo que hizo Jesús. Entonces Juan dice, no pude escribir todos los milagros, pero de estos que yo incluí, están incluidos para que ustedes puedan creer en Jesús. O sea, no es para que sepan acerca de los milagros, no es para que ustedes crean que los milagros son para ustedes, es para que ustedes crean en Jesús. Y para que creyendo en Jesús, ¿qué dice? Puedan tener vida eterna. ¿Sí? Entonces, el propósito principal de los milagros no era hacerle el milagro a la persona, no era transformar la situación de la persona, era que la persona pudiera creer en Jesús y que por medio de eso pudieran tener vida eterna. Y que no solamente la persona que recibió el milagro pudiera tener vida eterna, sino que al leerlas nosotros, también nosotros creyéramos en Jesús y también nosotros tuviéramos vida eterna. Eso es lo que Juan nos dice. Dice, el propósito de por qué fueron incluidos estos versículos fuera para que ustedes crean y al creer tengan vida eterna. So, what is the reason why John wrote these
about these miracles, about these signs. Why are we studying about these signs? I mean, the signs and the miracles were performed for somebody else received the favor of God. What does that have to do with us? Why is it so important for us to know? It is because they are signs that point us towards something greater. John himself, in John chapter 20, verses 30 to 31, tells us, the disciples saw Jesus do many other miracle signs in addition to the ones recorded in this book. So John records 7 miracles, but he says there are many other miracles that Jesus performed. He says, but these, the ones that John included, are written so that you, not those people, but you who are reading it, may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him, you will have eternal life by the power of his name. You see, it wasn't so that the miracle wasn't performed to transform a person's situation. It was so that you could be transformed. Not just the person who received the favor of God, but anyone who heard about it. Anyone who heard about it, who could understand who Jesus was, how much power he had, that those people could believe, and because they believed, they could have eternal life. That is the main purpose of signs in the Bible. That we can find out who he is, we may believe in him, and our lives may be transformed because we have eternal life. Así es que vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Me pasó. Ok, así que vamos a repasar un poco acerca de lo que hemos aprendido. La primera semana conocimos a un Jesús que tiene el poder de transformar no solamente el agua en vino, sino la tristeza en gozo, el temor en valor, el dolor en sanidad y sobre todo el poder de transformarnos de enemigos de Dios a hijos de Dios. ¿Sí? Jesús no solamente tiene el poder de transformar agua en vino, sino lo más importante es que Él nos puede transformar de ser enemigos de Dios, porque somos personas que viven en pecado, convertirnos a hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en su nombre, como dice Juan, capítulo 1, versículo 12. La segunda semana conocimos a un Jesús que no solamente, que nos permite, tener una fe a larga distancia. Él no está limitado por la distancia de lugar o de tiempo. Él puede obrar en donde nosotros no hemos llegado todavía, pero está en nosotros creer su palabra, obedecerla y caminar hacia el milagro que Él tiene para nosotros. Está en nosotros decidir, le creo y comienzo a caminar en fe. Porque aunque yo todavía no estoy en donde el milagro está, yo sé que Él ya está obrando donde yo necesito que Él obre. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un Jesús que siempre llega a tiempo. Nunca es demasiado tarde para ser sanados y liberados. Mientras tengamos vida, podemos tener esperanza en Él. Podemos tener esperanza que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas, transformar nuestras circunstancias. Así es que con confianza podemos obedecer lo que Él dice, ponernos de pie y comenzar a avanzar. Así como este hombre que estaba confiando en otras cosas para poder transformar su vida, cuando Jesús viene y le dice, levántate, ponte de pie, él escucha la voz de Jesús, obedece, se pone de pie y comienza a caminar. Entonces, de la misma manera, nunca es demasiado tarde para que Jesús transforme las circunstancias tuyas en este momento. Nunca es demasiado tarde para que tú comiences a obedecer la voz de Dios y comiences a avanzar hacia el milagro que Él tiene. Porque Él ya te quiere transformar. Él ya quiere transformar las cosas que están sucediendo en tu vida. So we've been talking about these miracles, the last 3 miracles. The first one, we talked about how Jesus has the power not only to transform water into wine, but He also has the power to transform sadness into joy, fear into courage, and most importantly, He has the power to transform you from being an enemy of God to becoming a child of God. You can be transformed from what you used to be to what you can be in Him. The second week we talked about how Jesus has a power of a long-distance faith, to give us a long-distance faith, to where He can start working on a miracle way ahead of you. But you have to be willing to obey and start walking towards that miracle. You have to listen to His word, you have to obey His word and decide that you're going to do what He says so that you can experience that miracle. Last week, we talked about how He's never too late.
He is always on time. It is always the perfect time to start obeying God. It is always the perfect time to start listening to what He has to say, to get up and start walking, because He has a miracle in store for your life. It is up to you to decide that you are going to do it now, because it's not too late. This week, we're going to talk about a different miracle. Esta semana vamos a estar hablando entonces, como les dije al principio, de un milagro tan importante que todos los evangelistas deciden escribir acerca de esto. Cada uno de esos evangelistas, inspirado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, es inspirado a escribir acerca de este milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, que como Mateo nos dice, no incluía la cuenta de mujeres y niños. Espero que durante la semana ustedes estén leyendo sus lecturas. Ahí en su boletín están las lecturas para la semana. Si usted lee esas lecturas, le van a dar un panorama un poco más amplio de la historia, porque va a ver la historia de parte de 4 distintos puntos de vista y va a poder ver un poco más acerca de qué es lo que Jesús hizo. Así es que vamos a estar enfocándonos aquí en el libro de Juan, pero voy a mencionar algunas de las otras cosas que los otros evangelistas mencionan. No voy a decir las citas. Espero que usted lea las historias durante la semana como están en su boletín. Pero la gente había estado siguiendo a Jesús no porque creían que era el Hijo de Dios, no porque querían ser obedientes a Dios, sino ¿por qué? ¿Cuál es la razón que dice en la Biblia que ellos seguían a Jesús? ¿Ande? Para que saciara el hambre, no, sí en parte, pero ahí todavía no lo menciona. Ahí al principio da una razón por lo que él dice que lo seguían, que las multitudes lo seguían. Porque veían las señales de sanidad a los enfermos y ellos querían experimentarla también. Vemos que la gente seguía a Jesús, que la gente estaba sufriendo, estaba en necesidad y decían, bueno, tal vez este pueda saciar nuestra necesidad. No lo veían como alguien mucho mayor que esa misma estanque de la semana pasada, que tenía el poder de hacer algo. Hablamos del estanque la semana pasada y decíamos muchas veces, consideramos aquellas cosas que tal vez puedan cambiar nuestras vidas y comenzamos a seguirlas. Y la gente seguía a Jesús por la misma razón. Entonces ellos seguían a Jesús, pero dice que Jesús, en Mateo y Marcos, dice que Jesús sintió compasión por la gente. La palabra griega que usa en español la palabra compasión, la palabra griega habla de un sentimiento, no solamente algo que sentimos así en nuestro corazón, una ternura, un enojo, era algo que físicamente se puede sentir. Era algo que se siente en el interior de nosotros, donde podemos sentir el dolor que la persona está pasando. Yo no sé si a usted en alguna ocasión le ha pasado que usted ve una imagen y usted puede sentir el dolor en su cuerpo. Esta semana veíamos un show en televisión y uno de las es acerca de unos rescatistas, de bomberos rescatistas, y una de las personas estaba amarrada, se enredó entre alambres de púas, y Abigail decía, cuando vio esa imagen decía, ay, nada más de verlo puedo sentir el dolor en mis piernas. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido el dolor de alguien más en su propio cuerpo. Y esto era solamente un programa de televisión, eran efectos especiales, pero podía sentir físicamente el dolor. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido eso, pero Jesús sentía en su cuerpo el dolor de las personas. Podía sentir el sufrimiento de las personas. Dice que Jesús tuvo compasión de ellas. Jesús siente el dolor que usted está pasando. Jesús siente el sufrimiento que usted está sintiendo. Usted no está solo en aquello que usted está sintiendo, en aquellas dificultades. Sepa usted que cuando Jesús lo ve a usted, y Jesús siempre lo está viendo a usted, Jesús puede sentir lo que usted está pasando. Cuando usted se siente solo, cuando usted siente que nadie más lo puede comprender, sepa que Jesús siente compasión de usted, siente dentro de sí mismo el dolor que usted está sintiendo. Entonces, eso es para otra predicación, pero simplemente quería yo mencionar esto. Ahora, cuando vemos, como les digo, en el resto de los evangelios vemos algunos otros detalles. También encontramos que Marcos y Lucas
dice que no solamente Jesús estaba sanando a los enfermos, sino que también comenzó a enseñarles acerca del reino de Dios. Dice que Jesús pasaba tiempo enseñándoles acerca del reino de Dios. Y como Jesús estaba sanando a las personas, estaba enseñándoles acerca del reino, y se habían ido a un lugar muy lejos, se estaba terminando el día. Y como se estaba terminando el día, los discípulos decidieron sugerirle a Jesús: oye, ¿por qué no les dices que regresen a sus pueblos? ¿Por qué no les dices que ya se vayan? Que vayan a comer, que vayan a descansar. Creo que ya es tiempo ya, Jesús. Nosotros somos bien compasivos, ¿verdad? Vamos a decirles que ya se vayan a sus casas. Y dice Mateo, Marcos y Lucas que Jesús les dijo: ¿para qué los mandamos a que se vayan? Ustedes denles de comer. Dice aquí en Juan, como vemos, encontramos a Juan preguntándole a Felipe, en particular le dice: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a la multitud? So when Jesus he's with his disciples and people are following him, not because they believe he's the Son of God, not because they are religious people, not because they want to learn more about God, but because they see that he's able to perform miracles, because they think that he can get them out of their difficult times. And so, they're following him to, no matter where they're going, where Jesus and his disciples go, they're following him. And so when they get to a remote place, it says that Jesus saw them and he had compassion for them. And the word compassion in Greek, it talks not only about a feeling, but it's an actual physical reaction to where you can feel inside of you what it is that they're feeling. And Jesus knows what you are going through. No matter what it is that you're worried about, no matter what it is that's making you have a difficult time, no matter what's making you suffer, no matter what pain you're feeling, no matter what's discouraging you, let me tell you that Jesus feels for you. He has a reaction to what you are feeling. It doesn't go unnoticed before God. If you think no one else notices what you're going through, if you think no one else knows what it is to be you, if you think that no one can understand what you are going through, let me tell you that Jesus knows. Jesus feels what you are feeling. Jesus knows what's going on with you. And so don't ever feel alone. Don't ever feel left out. Don't ever feel like nobody can understand you, because let me tell you, Jesus knows what's going on. He can feel it. He can understand you. Even those things that may not even feel right or be right, He understands you. He feels for you. So it is up to you to come to Him and have that relationship with Him where you're not carrying the burden on your own. So Jesus is doing this, and He's healing people, and we see Mark and Luke talking about how He not only was healing people, but He was always also teaching people. He was teaching them about the kingdom. He was teaching them, He was telling them all these things, and they had gone far away. They were in a remote place, and it was late. He had spent the whole time healing them and teaching them. And the disciples say, you know what, Jesus, I think it's about time you let them go. It's probably time that you let them go home, let them rest, let them eat. And Jesus says, well, why don't you feed them? Here in John, He specifically tells Philip, where can we go get enough food for them? Y nos dice aquí, Juan nos aclara que Jesús hizo esto para probarle. ¿Verdad? Jesús hizo esto para probarle. Jesús hizo esto para probar a Felipe, porque Él quería que Felipe entendiera una cosa. Ahora, antes de entrar a eso, quiero que veamos una cosa que es una realidad para todos. A todos nos gustaría experimentar un milagro de Jesús, ¿o no? A todos nos gustaría ver algo sobrenatural, algo tan poderoso que nadie lo puede explicar. A todos nos gustaría ver un milagro de esa manera. Pero a nadie le gusta estar en la situación de necesitar algo que está fuera de nuestras manos. Todos quisiéramos experimentar el milagro, pero a nadie nos gusta estar en la necesidad, en aquella necesidad que nadie más nos puede ayudar más que Jesús.
o estoy equivocado? Todos queremos experimentar el milagro, pero nadie quiere estar en la situación de necesitar el milagro. La realidad es que no puede haber una si no hay la otra. Mientras no necesitemos el milagro, ¿para qué queremos el milagro? Entonces, si queremos experimentar el milagro, tenemos que darnos cuenta que hay situaciones de las cuales nosotros no podemos salir. Y eso era donde Jesús quería llevar a Felipe. Porque cuando él le dice, oye, ¿dónde podemos comprar suficiente comida para todos? Jesús le hacía una pregunta de ¿dónde? Y la respuesta de Felipe es un ¿cómo? ¿O no? La respuesta es un ¿cómo? Porque le dice, uy, Jesús, pero mira, si trabajáramos por meses, no tendríamos lo suficiente para darles de comer a todas estas personas. En algunas de sus versiones tal vez diga, si tuviera, aún con 200 denarios, no es lo suficiente para darles de comer a todos estos. 200 denarios, un denario era lo que la persona ganaba en un día. Eso era un denario. Entonces, 200 denarios son alrededor de 8 meses de trabajo. Entonces dice, si trabajáramos por 8 meses, no tendríamos lo suficiente para darles de comer a 5,000 personas. Y aún si lo tuviéramos, ahí no había Sam's, no había Costco, no había Winco, no había todas esas tiendas de mayoreo, donde pudieran ir a comprar suficiente comida para darles de comer a todos. Sí estamos entendiendo que Felipe tenía que ver que las cosas estaban fuera de sus manos, fuera de su control. Y hay ocasiones y situaciones en las que Dios tiene que llevarnos a ver y a reconocer que las cosas están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control. No nos gusta admitir eso, no nos gusta tener que reconocer que estamos en esa situación, pero si queremos un milagro de Jesús, tenemos que entender eso, que hay ocasiones en que tenemos que reconocer que no podemos. Y Jesús estaba tratando de llevar a Felipe a que reconociera esto. Que él le dijera, Jesús, no podemos. No es posible, no hay la posibilidad de que nosotros podamos darles de comer a estas personas. Marcos nos dice que Jesús les dice entonces a los discípulos que vayan y les busquen a las personas que pueden, entre las personas que pueden encontrar para compartir. Y entonces vemos aquí que Andrés viene y le dice que un jovencito tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero le pregunta, ¿de qué sirve tan poquito para tantos? Otra vez es el reconocer, bueno, esto es todo lo que tengo y no es lo suficiente. Yo no sé si hay ocasiones en sus vidas en donde dice, ya hice todo lo que pude, ya busqué por todos los lugares, ya traté, ya intenté y no puedo salir de esto. Ya busqué entre mis amigos, ya pedí ayuda, no puedo salir de esto. Ya intenté, ya juré, ya tratamos, buscamos, no podemos salir de esto. Cuando usted está en esa situación es el momento perfecto para experimentar un milagro de parte de Dios. Cuando las situaciones parecen imposibles, es el momento perfecto para experimentar un milagro de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Digo, si no lo entendimos, para repetirlo otra vez. Cuando estamos en situaciones que parecen imposibles, es el momento perfecto para experimentar un milagro de Dios. Al rato edita para que no se noten las primeras. A lo que quiero que lleguemos es que entendamos que cuando estamos en las situaciones más difíciles de nuestras vidas, es cuando más Dios tiene el poder de sacarnos de ellas. En lo natural, 5 panes y 2 peces no eran suficientes. Naturalmente eso no era suficiente, pero recordemos que Dios no obra solo en lo natural, Dios obra en lo sobrenatural. Dios obra en lo sobrenatural en nuestras vidas. In the natural, having 5 loaves of bread and 2 fish
was not enough in the natural. But Jesus doesn't always work in the natural. He works in the supernatural. He works in those things that are beyond what is natural. He works in those things that are beyond our understanding. He works in those ways that we cannot explain, and that is the way God works. Because if it were in the natural, if it were in the possibilities, if it were in the realm of possibility, then we could do it on our own. But God wants us to understand that there is times in life that only He can get us through. And it isn't until we are willing to acknowledge that fact that we will experience the miracles that God has in store for us. Tenemos que llegar al reconocimiento de que aquellas situaciones que van más allá de lo explicable, más allá de lo natural, más allá de las posibilidades, esos son los momentos donde Dios obra en nuestras vidas de la manera más poderosa. Porque cuando las cosas son posibles, cuando las cosas son razonables, cuando las cosas son naturales, entonces las podemos hacer por nosotros mismos. Entonces podemos pedir el préstamo al amigo. Entonces podemos ir y buscar el trabajo correcto. Entonces podemos ir y buscar los medios necesarios para salir del problema nosotros. Pero hay ocasiones donde solamente Dios puede obrar a nuestro favor. Y esos son los momentos donde más podemos experimentar el poder de Dios. Entonces Jesús toma los 5 panes, los 2 peces, da gracias a Dios por ellos, los parte y los discípulos comienzan a distribuirlos entre todas las personas hasta que se saciaron. La mayoría de los que estudian piensan en que cuando dice que había alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, estamos hablando de una multitud de alrededor de entre 15,000 y 20,000 personas. 15,000 o 20,000 personas ya, digamos que eran poquitos, 15,000. Y les da de comer con 5 panes y 2 peces. Jesús, dice Juan, que cuando él le hace la pregunta a Felipe, le dice, pero él solo lo hacía ¿por qué? Para probarle por qué. Él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Jesús sabía que él iba a dar de comer a todos con 5 panes y 2 peces. Y no solamente él les iba a dar lo suficiente, sino les iba a dar para que se llenaran, se saciaran y que iba a sobrar. Que Jesús de lo poco iba a multiplicar para hacer mucho. Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Jesús sabe lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero está en ti si lo vas a experimentar o no. Si vas a reconocer que no puedes ya por ti mismo. Si estás dispuesto a reconocer que no está en ti el poder hacerlo, sino solamente en Él. Que solamente Él tiene el poder de transformar tu situación. Que solamente Él tiene el poder de transformar tu vida. Que solamente Él tiene el poder de transformar tu relación. Que solamente Él puede transformar tus debilidades. Que solamente Él tiene el poder, porque tú no has podido. Entonces, ¿a dónde nos apunta esta señal? Hablamos que todas las señales nos apuntan hacia algo. Entonces, ¿hacia dónde nos apunta esta señal? ¿Hacia dónde nos apunta este milagro? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos, que aprendamos? ¿Qué verdades quiere Dios que reconozcamos por medio de este milagro? Número 1, la primera verdad que tenemos que aprender es que para experimentar el milagro de Jesús tenemos que reconocer nuestra necesidad. Si tiene su boletín, ahí va a estar un lugar donde va a ir llenando en blanco y dice, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad. Para experimentar el milagro de Jesús tenemos que reconocer nuestra necesidad. Felipe tuvo que reconocer que por medios humanos ellos no tenían la capacidad de alimentar a tantas personas. Nosotros también tenemos que reconocer que que necesitamos que Dios actúe en nuestras vidas si queremos experimentar sus milagros. No es hasta que reconocemos nuestra propia inhabilidad de recibir el perdón de Dios por nuestras acciones que Él puede traer un milagro a nuestras vidas donde Él nos perdona.
Tenemos que reconocer que por nuestras propias acciones nunca nos podemos ganar un lugar en el cielo para que Él haga el milagro de transformar nuestras vidas y darnos ese lugar en el cielo. Tenemos que reconocer que por nuestros propios medios no podemos perdonar a la persona que nos hizo daño, que entonces Dios puede venir y traer perdón a nuestro corazón para perdonar a esa persona. No es hasta que reconocemos que nosotros no tenemos, que somos demasiado orgullosos para pedirle perdón a la persona a la que le hemos hecho daño, para que entonces Dios pueda multiplicar aquello que hay dentro de nosotros y pueda multiplicar la humildad para que estemos dispuestos a pedir perdón. No es hasta que reconocemos que por nosotros mismos nuestras finanzas no van a funcionar, hasta que nosotros comencemos a darle a Dios lo que le pertenece, que Él multiplicará el 90% para que se abran las ventanas de los cielos, como Él dice, y tengamos bendición hasta que sobreabunde. No solamente para tener lo suficiente, sino para que abunde más allá. Donde el 90% sea mucho mejor que el 100% manejado a nuestra manera. No es hasta que reconocemos que no podemos que entonces Él puede decir, yo sí puedo. No es hasta que nosotros reconocemos que ya tratamos todo y no hay una manera de que nosotros lo podamos lograr, que Él dice, yo sí lo puedo lograr. Si queremos experimentar el milagro de Dios, tenemos que reconocer que no podemos por nuestros propios medios, con nuestra necesidad. The first thing that we have to learn about this miracle, the first thing that it points us towards is that if we want to experience God's miracle, we have to recognize that we can't do it on our own. We have to recognize our need. That there are things that we cannot do on our own. We have to recognize that it's outside of our hands to transform other people. That it is outside of our hands to forgive the person who hurt us the most. That it is outside of our hands to behave well enough to deserve to go to heaven. It is outside of our hands to be able to receive God's forgiveness on our own. It is only then that God can say, well, you can't do it on your own, but I can. I can help you forgive. I can help you find forgiveness. I can bring forgiveness from God into your life. I can bring transformation. I can help you leave those bad habits behind. I can be the one that gets you out of those addictions. I can do it. You can't do it on your own, and that is true. You recognize that you can't do it on your own, but I can. It is the first truth that we see in these verses. La segunda verdad a la que nos apunta esta señal es que para experimentar el milagro de Jesús debemos rendirle lo que tenemos, sin importar qué tan inadecuado o pobre parezca. Tenemos que rendirle lo que tenemos sin importar qué tan inadecuado o pobre parezca. Jesús usa lo imperfecto para crear perfección. Jesús usa lo inadecuado para hacer lo adecuado. Jesús usa lo pequeño para hacer mucho. Cuando Jesús les pide que traigan lo que hay, no es porque Él no pudiera simplemente decir que caiga pan del cielo. Ya lo había hecho Dios en el Antiguo Testamento. Pero Él quería que ellos trajeran algo, que ellos vieran el poder que Él tiene para multiplicar, que ellos pudieran ver que Él podía hacer de lo poco, de lo que ellos creían que no era posible, que Él podía hacer mucho. Cuando le traen cinco panes de cebada, los panes de cebada eran panes que la gente pobre comía, eran pequeños panes, era algo que llenaba a la gente pobre, pero no era para saciar a la gente. Pero dice que la gente fue saciada, o sea, se llenó, estuvo satisfecha con la comida que recibió, porque Jesús de lo poco puede hacer mucho cuando se lo entregamos a Él.
Si van a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 7, 8 y 14, dice de la siguiente manera: cada uno debe decidir en su corazón cuánto da, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Versículo 14: y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Ahora, eso no tiene sentido en lo natural. Hablamos de que Dios no obra solamente en lo natural, sino que Él puede obrar en lo sobrenatural. En lo natural, si yo doy, tengo menos, ¿no? Decían en la escuela, si yo tengo 4 manzanas y le doy a alguien 2 manzanas, ¿cuánto me queda? 2 manzanas. Si yo tengo, en lo natural es que si yo tengo y doy, tengo menos. Pero dice aquí que el que da termina teniendo más. En lo sobrenatural de Dios, cuando damos, dice que terminamos teniendo más. No para nuestro deleite, sino dice para que entonces puedan bendecir aún a más personas. Porque entonces cuando ustedes den, la gente va a dar gracias a Dios. No por ustedes o por lo que ustedes dieron, dice, sino por la gracia desbordante que ustedes han recibido. En lo natural, dar de nosotros, cualquier cosa que demos, no solamente en cuanto al dinero, dar de nosotros nuestro tiempo, talentos y tesoros, como siempre hablamos de los recursos que tenemos como seres humanos, talentos, tiempo y tesoro. Dar, normalmente pensamos, si yo doy, me quedo con menos. Pero cuando los damos para Dios, como Él es el multiplicador, cuando damos, terminamos con más. Cuando damos más de nuestros talentos, cuando damos más de nuestro tiempo, cuando damos más de nuestro tesoro, cuando damos más para que Dios lo use, no para que nosotros quedemos bien, no para que las otras personas hablen bien de nosotros, sino para que Dios lo use, cuando se lo entregamos a Dios, terminamos teniendo más. Para mí no es coincidencia que cuando recogieron lo que sobró, sobraron 12 canastas para 12 discípulos. Para mí no es casualidad que los 12 que repartieron le sucedió lo que dice el dicho: el que parte y comparte se queda con la mayor parte. No les pregunte yo versículos bíblicos porque no se los saben. Los dichos, ¿cómo se los saben? No es cierto, yo sé que sí saben los versículos también. Pero a lo que quiero llegar es que veamos eso, que no era casualidad. Para mí, no dice la Biblia que cada uno se llevó una, pero para mí no es casualidad que la Biblia mencione que eran 12 discípulos que estaban con Jesús y 12 canastas que se llevaron cuando terminaron. Cuando damos, aún de lo más miserable que creemos, aún de lo más pobre que creemos, pero se lo entregamos a Dios para que lo multiplique, bendecimos a otros y somos bendecidos nosotros. Si queremos experimentar el milagro de Dios, tenemos que rendirle a Él lo que tenemos, aun cuando parezca algo pobre o inadecuado. Ay, es que, ¿y qué le va a servir a Dios mis $10, mis $20, mis $40? ¿Y qué le va a servir a Dios eso? No es que le sirva a Dios, Dios es dueño de todo, pero Dios lo puede multiplicar para bendecirte a ti y bendecir a otros. Dios tiene el poder de transformar. Dios tiene el poder de transformar aquellas cosas que nosotros consideramos débiles, aquellas cosas que nosotros consideramos que son pobres, aquellas cosas que son inadecuadas. Por eso Pablo, cuando habla en 2 Corintios versículos 12, 9 y 10, dice, cada vez él me dijo, antes de eso, déjenles oír un poco de lo que Pablo está hablando. Pablo estaba enfermo, él tenía una enfermedad, por lo que podemos ver, dice, él le llama un aguijón en la carne, algo que lo molestaba físicamente. Y él le había pedido a Dios que lo sanara.
dice que 3 veces él le pidió a Dios que lo sanara, y entonces entramos a este versículo donde él dice, cada vez, o sea, de esas 3 veces, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme, o sea, presumir de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos nuestra inhabilidad y nuestra necesidad de un milagro y le entregamos lo poco que somos y lo poco que tenemos a Él obra de manera sobrenatural en nuestra vida y multiplica lo poco y lo convierte en mucho para su gloria. Él puede multiplicar nuestra poca humildad, la poca humildad que sentimos. Es que yo no le puedo pedir perdón a esa persona, yo no puedo, pero si se lo entrego a Dios, Él multiplica al punto que yo le pueda ir y pedir perdón a la persona. Es que yo no le puedo perdonar a esa persona, me lastimó mucho, no puedo, mi perdón es demasiado pequeño. Entrégaselo a Dios y Él puede multiplicar tu perdón, para perdonar a esa persona. Es que yo no puedo con mis finanzas, ¿cómo le voy a dar a Dios el diezmo si con lo que tengo no me alcanza? Entrégaselo a Dios, Él lo multiplica, Él multiplicará lo que te queda. Para que tengas de manera tan abundante que puedas darle a los demás. La sobreabundante gracia de la cual habla en 2 de Corintios Pablo. La sobreabundante gracia que ustedes han recibido de parte de Dios. A eso se refiere, a lo mismo que dice Malaquías, se abrirán las puertas de los cielos y dará bendición hasta que sobreabunde. Pero tenemos que creerle al Dios de lo imposible. Tenemos que creerle al Dios de la multiplicación. Tenemos que creerle al Dios que puede multiplicar aquello que nosotros le damos para su gloria, para bendecir a otros, y entonces Él nos bendecirá. Si queremos experimentar el milagro de parte de Dios, tenemos que entregarle lo que tengamos, sin importar lo pobre e inadecuado que parezca. See, the first truth was that we must understand that we cannot do it on our own. We must recognize our need, such a need that we cannot fulfill on our own. The second truth that we have to understand through this story is that you have to give up, you must surrender what's in your hands, no matter what it is, how poor or how inadequate it might seem. You may say, well, I can barely get out of these bad habits. I mean, I try for like a day and then I go back. Well, you know what? If you will give it up to God, that one day He can multiply it for many days. Well, I can't forgive. They hurt me too much. I only have a little bit of forgiveness and I cannot give it to that person. If you will give it to God, He will multiply it. You'll be able to forgive that person. You'll be able to move on. I'm too proud. I don't have enough humbleness to go and ask for forgiveness. If you will give God that little bit of humbleness that may be in your heart, no matter how inadequate it may seem, He will multiply it and you'll be able to ask for that person's forgiveness. You have to understand how limited you are. But you also have to understand that out of that little bit that you have, if you will give it to God, He will multiply it, He will bless others, and He will bless you through it. Él puede multiplicar nuestras finanzas, Él puede multiplicar nuestro perdón, Él puede multiplicar nuestra humildad, Él puede multiplicar nuestras fuerzas para vencer los malos hábitos. Él puede lo que tú y yo no podemos. Pero tenemos que rendirle a Él lo que Él está pidiendo. Puede multiplicar nuestras fuerzas cuando sentimos que no podemos seguir batallando con nuestras situaciones difíciles. Él puede multiplicar el amor que tenemos para nuestra pareja
para que le podamos amar sacrificialmente. Él puede multiplicar todas y cada una de las cosas que necesitamos en cada una de las áreas que estamos necesitando su milagro. He can. He can multiply those things that you have in your hand, no matter how inadequate and how small, so that you can then see His blessings and see His miracles. Entonces, primero tenemos que, número uno, reconocer que no podemos por nosotros mismos. Y número dos, tenemos que entregarle todo lo que hay en nuestras manos para que Él lo multiplique. Nuestras pocas finanzas, nuestro mínimo perdón, nuestra minúscula humildad, nuestro pequeño amor, nuestras imperceptibles habilidades. En las manos de Él, cada una de esas cosas pueden ser multiplicadas y pueden permitirnos experimentar un milagro de parte de Dios en nuestras vidas, relaciones, matrimonios, finanzas, en nuestro servicio a Él o en cualquier otra área que necesite un milagro de parte de Dios. Jesús es el hacedor de milagros. Nadie lo puede negar. Hemos estado estudiando acerca de un hacedor de milagros. No tenemos que cuestionar si Él puede. Él puede. Él tiene el poder de multiplicar, Él tiene el poder de hacer lo que necesitas. Pero ¿qué te está pidiendo Él que le entregues ahora? Si God has the power, but it's up to you to experience that power. It's up to you to experience that miracle. You have to understand that first, you have to accept you need that miracle. And second, you have to be willing to give up what you have in your hands to receive that miracle. For Him to multiply it and for Him to transform the situation you're in. ¿Qué te está pidiendo hoy Dios que le entregues para que Él lo pueda multiplicar? Hoy puedes reconocer tu inhabilidad de obtener lo que necesitas por ti mismo y puedes entregarle a Dios eso que Él está esperando para mostrarte un milagro. ¿Escucharás o ignorarás? ¿Permitirás que Él haga el milagro o vas a seguir batallando por tus propias fuerzas? What are you going to do? Will you keep trying to do it on your own? Or will you give up? Will you acknowledge that you can't do it on your own? And will you surrender what you have for Him to transform your life? Señor Dios Santo, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra nos asegura que Jesucristo es el hacedor de milagros. Muchos de nosotros hemos experimentado milagros ya en nuestras vidas. Y a pesar de eso, a veces no estamos seguros, no estamos confiados de que Él puede sacarnos de esa situación de la cual nosotros hemos estado tratando de salir. Pero es exactamente en aquellas situaciones donde nosotros no hemos podido hacer nada que Él se puede manifestar, que Él puede transformar, que Él puede hacer algo fuera de lo natural, puede transformar nuestra situación, donde podamos ser bendecidos y donde podamos nosotros ser de bendición. Ayúdanos a darnos cuenta dónde son esas áreas donde nosotros tenemos que darnos finalmente por vencidos, reconocer que no podemos por nosotros mismos y entreguemos aquellas cosas que tú estás pidiendo de nosotros para multiplicarlas y bendecirnos a nosotros y bendecir a otras personas. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque podemos confiar en ella. Porque todas las cosas que tú hablas y que tú dices, Señor, son verdad. Porque todo lo que podemos ver, todas las advertencias, todas las promesas, podemos dar testimonio de que así como tú lo has dicho, para bien y para mal, tú lo haces. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que cada uno de nosotros podamos estar escuchando a tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y podamos reconocer nuestra necesidad de ti y podamos ser transformados. Bendícenos, Señor, en esta tarde. También llévanos con bien a nuestros hogares, danos descanso. Que podamos regresar esta noche a los entrenamientos, que podamos esta semana que comenzamos hoy en tu casa, reconociendo que tú eres lo principal en nuestras vidas, podamos estar listos para enfrentar una nueva semana llena de retos, pero también llena de bendiciones.